Federico Arista se encontraba en su pequeño apartamento en Salta, Argentina, preparándose para una reunión crucial que podría cambiar el rumbo de su vida. A través de la ventana, la luz del sol se filtraba en la habitación, iluminando un ambiente que, aunque modesto, estaba lleno de sueños y esperanzas. La mesa de la cocina estaba cubierta de papeles, gráficos y esquemas de su startup, una idea que había cultivado con dedicación y pasión. Él se miró en el espejo, ajustando su corbata con un ligero temblor en las manos. La adrenalina corría por sus venas. Era su momento de brillar. Marina, su novia, lo observaba desde el sofá. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y esperanza. Sabía cuánto significaba esa reunión para Federico, y aunque no quería mostrarlo, su corazón latía con fuerza al pensar en los riesgos que podría enfrentar. Ella se levantó y se acercó a él, colocándole una mano en el hombro. «Vas a hacerlo bien», le dijo con una sonrisa alentadora. Federico le devolvió la mirada, encontrando en sus ojos la fuerza que tanto necesitaba. Sin embargo, la inquietud seguía acechando su mente. ¿Y si las cosas no salían como esperaba? Con un último suspiro, Federico salió de casa, cerrando la puerta detrás de él con determinación. Las calles de Salta estaban llenas de vida, el bullicio de la ciudad le daba un aire de frescura e inspiración. Mientras caminaba, su mente divagaba sobre lo que estaba por venir. Se imaginaba presentando su proyecto ante un grupo de inversores, convenciendo a cada uno de que su idea era la clave para ayudar a startups que luchaban por sobrevivir. La visión de su futuro se dibujaba con claridad, y con cada paso se sentía más confiado. Sin embargo, el destino tenía planes diferentes. Mientras cruzaba una intersección, el sonido de un claxon ensordecedor lo sacó de sus pensamientos. Antes de que pudiera reaccionar, un vehículo se abalanzó sobre él en una frenética carrera. El tiempo pareció detenerse en ese instante. La imagen del coche acercándose a gran velocidad se grabó en su mente, y un grito de advertencia se quedó atorado en su garganta. Todo lo que pudo hacer fue dar un paso atrás, pero fue demasiado tarde. El impacto fue brutal. El sonido del metal chocando resonó en sus oídos como un eco aterrador, seguido por un caos indescriptible. Gritos, sirenas y el murmullo de la multitud se entremezclaron en una sinfonía de desesperación. Federico se sintió desorientado, su cuerpo adolorido y su mente llena de confusión. Apenas pudo distinguir las caras preocupadas que se acercaban a él. Su visión nublada y los colores se mezclaban en un torbellino. «Federico, ¿estás bien?», escuchó vagamente la voz de Marina, pero el mundo a su alrededor se desvanecía. La angustia en su pecho se intensificó mientras el dolor lo invadía. Las sirenas de las ambulancias se acercaban rápidamente, y él sintió que su cuerpo se iba deslizando hacia la oscuridad. Sin embargo, una parte de él se aferraba a la vida, luchando por mantenerse consciente, preguntándose si alguna vez volvería a ver a Marina con la misma alegría que lo había acompañado esa mañana. Despertó en un lugar que no reconocía. La luz era demasiado intensa y su cuerpo, envuelto en vendas y tubos, le recordaba la fragilidad de su existencia. Al abrir los ojos, se encontró rodeado de sus seres queridos. La preocupación en sus rostros era palpable, y Federico sintió un nudo en la garganta. La realidad se instaló en su corazón como un peso pesado. Su vida había cambiado drásticamente en un abrir y cerrar de ojos. No solo su cuerpo había sido herido, sino también sus sueños, sus aspiraciones. Marina estaba a su lado, tomando su mano con ternura. «Estoy aquí, Federico. Vamos a salir de esto juntos», le susurró, su voz llena de amor y aliento. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Federico sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil. Las lágrimas brotaron de sus ojos al darse cuenta de que su vida,
tal como la conocía, había llegado a un punto de inflexión. La lucha apenas comenzaba, y en ese instante, la incertidumbre se transformó en un nuevo desafío que estaba destinado a enfrentar. Federico se encontraba en la sala de fisioterapia, un lugar que había llegado a conocer demasiado bien en los últimos meses. Las paredes estaban pintadas de un suave color azul, y el aire estaba impregnado de un aroma a desinfectante que le recordaba constantemente la fragilidad de su situación. A su alrededor, otros pacientes realizaban sus ejercicios, algunos con el mismo brillo de desesperación en los ojos que él sentía. Cada movimiento que hacía era un recordatorio del dolor que había soportado, pero también de la lucha que había decidido emprender. Marina, siempre a su lado, le ofrecía una sonrisa alentadora. Se había convertido en su roca, su apoyo incondicional en esta travesía. Ella lo observaba con atención mientras él intentaba levantar su pierna, un ejercicio que le parecía monumental. El sudor perlaba su frente y a pesar de su esfuerzo, una punzada de frustración se apoderó de él. ¿Cuánto tiempo más tendría que soportar esto? La vida que había imaginado, llena de proyectos y sueños, se sentía cada vez más lejana. «Vamos, Federico, tú puedes», murmuró Marina, acercándose un poco más. Su voz era dulce y firme, como un faro en medio de la tormenta. Él la miró, buscando en sus ojos el ánimo que necesitaba. Decidió respirar hondo y concentrarse en el movimiento. Con un esfuerzo final, logró levantar la pierna, aunque solo fuera un par de centímetros. Una sensación de victoria, aunque efímera, lo invadió. Después de la sesión, se sentaron en un banco del parque cercano, rodeados de árboles que comenzaban a mostrar los primeros signos de la primavera. Las hojas verdes contrastaban con la grisácea realidad de su recuperación. Federico se sentía atrapado entre lo que había sido su vida y lo que ahora era. «Marina, no sé si podré volver a ser quien era», confesó, su voz temblando con la vulnerabilidad que había aprendido a aceptar. Marina tomó su mano, apretándola con ternura. «No tienes que volver a ser quien eras, Federico. Puedes ser alguien nuevo, alguien que ha aprendido de esto». Sus palabras resonaron en él, aunque la inseguridad seguía acechando. Recordó sus sueños, su ambición de crear una startup innovadora, de marcar la diferencia. Pero, ¿cómo podía hacerlo ahora? Durante la siguiente sesión de terapia, mientras los terapeutas guiaban a los pacientes en sus ejercicios, Federico se sumió en una profunda reflexión. Observó a sus compañeros, cada uno lidiando con sus propias batallas. Algunos eran mayores, otros más jóvenes, pero todos compartían algo en común: el deseo de sanar y avanzar. Fue en ese momento que una chispa de inspiración lo golpeó. ¿Y si, en lugar de sentirse perdido, pudiera usar su experiencia para ayudar a otros? La idea comenzó a tomar forma en su mente. Recordó las conversaciones que había tenido con otros emprendedores, aquellos que habían enfrentado dificultades y desafíos. Se dio cuenta de que había una necesidad real de apoyo en la comunidad de startups, un espacio donde las personas pudieran compartir sus historias y encontrar orientación. ¿Por qué no crear una consultoría para ayudar a startups en dificultades? Zrenia. La emoción creció dentro de él, como un fuego que renacía. Cuando terminó la terapia, compartió su idea con Marina. Sus ojos se iluminaron de inmediato. «Eso es increíble, Federico. Tienes la experiencia y sabes lo que es luchar. Puedes inspirar a otros». Federico sintió cómo la esperanza comenzaba a florecer dentro de él, disipando las sombras que habían estado presentes durante tanto tiempo. A medida que los días pasaban, Federico se dedicó a investigar y planificar lo que podría ser su nueva empresa. Comenzó a escribir un borrador de su propuesta, cada palabra cargada de determinación. La idea de ayudar a otros a salir adelante
le proporcionaba un nuevo propósito, una razón para levantarse cada mañana. Marina, siempre a su lado, se convirtió en su confidente y socia, brindándole apoyo incondicional mientras él trazaba el camino hacia su nueva vida. Con cada pequeño paso que daba, la imagen de un futuro brillante comenzaba a materializarse, un futuro donde su dolor se transformaría en fuerza y su experiencia en una herramienta para el cambio. Federico Arista se sentó en la pequeña mesa de su apartamento, rodeado de hojas llenas de garabatos, ideas y cifras. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado pero decidido. Marina, siempre a su lado, le sonrió con calidez mientras organizaba algunos documentos. La atmósfera estaba impregnada de un aire de esperanza renovada. El dolor de su accidente comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la emoción de un nuevo comienzo. Con un bolígrafo en mano, Federico se sumergió en la redacción de su plan de negocio, un proyecto que había estado gestando en su mente durante semanas. Mientras escribía, recordó las sesiones de fisioterapia, los días oscuros en el hospital y la lucha constante contra el dolor físico y emocional. Sin embargo, ahora, en lugar de sentirse abrumado, experimentaba una chispa de determinación. La idea de ayudar a otros emprendedores en dificultades resonaba en su interior. Sabía que la experiencia vivida podría ser un faro para aquellos que enfrentaban adversidades similares. Con cada palabra que plasmaba en el papel, la visión de su empresa tomaba forma y la desesperación que había sentido días atrás se transformaba en una energía vibrante. «¿Qué te parece esto, Marina?», preguntó, levantando la vista de su cuaderno. Ella se acercó, miró los apuntes y asintió con entusiasmo. «Es genial, Federico. Tienes una estructura clara y un propósito sólido. Además, la idea de combinar tus conocimientos con la experiencia que has vivido es poderosa». La aprobación de Marina lo llenó de confianza. Juntos comenzaron a discutir los detalles, las estrategias y los objetivos a corto y largo plazo. La dinámica entre ellos era palpable. El apoyo incondicional de Marina se convirtió en un pilar fundamental mientras Federico esbozaba su sueño. Pasaron días y la emoción de la nueva empresa se apoderó de ellos. Con la ayuda de algunos amigos, organizaron una reunión para presentar la idea a un grupo de emprendedores locales. El día del lanzamiento, el aire estaba cargado de nerviosismo y expectativa. Federico se sintió como si estuviera en un escenario, con la mirada de todos sobre él. A pesar de las dudas que aún acechaban en su mente, decidió canalizar esa energía en su presentación. Habló sobre su visión, la importancia de la resiliencia y cómo cada obstáculo podía transformarse en una oportunidad. Las palabras fluyeron de sus labios con una pasión renovada, y el público escuchaba atentamente. Sin embargo, no todo fue sencillo. Las primeras semanas de su nueva aventura empresarial estuvieron llenas de desafíos. La falta de financiación, el escepticismo de algunos colegas y la necesidad de demostrar que su experiencia era válida pesaban sobre sus hombros. A menudo se encontraba revisando números y ajustando presupuestos, sintiendo la presión del fracaso acechando. Pero en esos momentos, el recuerdo de Marina y el apoyo de sus amigos lo mantenían en pie. Sabía que estaban en esto juntos, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Una noche, mientras revisaba las redes sociales, Federico se enteró de un evento de networking que se llevaría a cabo en la ciudad. A pesar de su nerviosismo, una voz interna le dijo que debía asistir. Era la oportunidad perfecta para establecer contactos y ganar credibilidad en el mundo empresarial. Con la determinación renovada, se preparó para el evento, eligiendo cuidadosamente su atuendo y ensayando su discurso en el espejo. Se sentía como un guerrero listo para la batalla.
dispuesto a enfrentar cualquier reto que se le presentara. El día del evento, la sala estaba repleta de emprendedores, inversores y líderes de la industria. A medida que Federico entraba, sintió una mezcla de emoción y temor. Sin embargo, recordó su propósito: ayudar a otros a superar obstáculos. Con cada conversación, se dio cuenta de que su historia de superación resonaba con muchos. Compartió su experiencia, el accidente y cómo había transformado su dolor en un motor para ayudar a otros. A medida que avanzaba la noche, se encontró intercambiando tarjetas de presentación, construyendo relaciones y dejando una impresión positiva en aquellos que lo escuchaban. Así, Federico comenzó a ganar terreno en la comunidad empresarial, sintiendo que su esfuerzo comenzaba a dar frutos. Cada conexión que hacía, cada historia que compartía, lo acercaba un paso más a su sueño de establecer su consultoría. Con Marina a su lado, sabía que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara, y el futuro, aunque incierto, se vislumbraba lleno de posibilidades. A medida que la empresa de Federico comenzaba a crecer, también lo hacían las tensiones que lo rodeaban. Las primeras semanas tras el lanzamiento habían sido un torbellino de emociones. La adrenalina de haber cumplido su sueño de emprender se entrelazaba con el miedo y la incertidumbre de enfrentarse a un mercado competitivo y lleno de desafíos. Las alarmas sonaban en su mente con cada nuevo desafío que se presentaba, cada competencia que aparecía de la nada, cada cliente que dudaba. Era una montaña rusa emocional que lo mantenía en vilo. En su oficina, un espacio pequeño pero acogedor, las paredes estaban adornadas con fotos de sus días de rehabilitación, imágenes que capturaban momentos de lucha y esperanza. A su lado, Marina, siempre presente, revisaba documentos y preparaba presentaciones. Ella era su pilar, la voz de la razón que le recordaba por qué había comenzado todo esto. Pero a medida que los días pasaban, Federico sentía que la presión aumentaba. Las noches eran largas, plagadas de insomnio y pensamientos intrusivos que lo llevaban a cuestionar su capacidad. Una tarde, recibió una invitación para una reunión con un inversor potencial que había mostrado interés en su proyecto. La noticia le trajo un torbellino de emociones, mezcla de entusiasmo y pánico. Sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, pero también era consciente de que su pasado y su accidente podrían ser un punto en contra. Mientras se preparaba para la reunión, revisó su presentación una y otra vez, asegurándose de que cada detalle estuviera perfecto. El día de la reunión, Federico llegó al elegante edificio donde se llevaría a cabo el encuentro. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo y el aroma a café recién hecho impregnaba el aire. Se sentó en la sala de espera, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La ansiedad lo invadía, pero también una chispa de determinación. Era su momento para brillar, para demostrar que era más que un sobreviviente. Era un emprendedor decidido a cambiar vidas. Cuando finalmente entró a la sala de reuniones, fue recibido por el inversor, un hombre de mediana edad con una mirada crítica. La presentación comenzó, y Federico se sintió más seguro a medida que hablaba de su visión, de su empresa y de cómo planeaba ayudar a otras startups en apuros. Sus palabras fluían con pasión, y podía ver que el inversor prestaba atención. Sin embargo, cuando el tema del accidente surgió, la atmósfera cambió. «Me parece admirable lo que has logrado después de un evento tan traumático», dijo el inversor, pero su tono era cauteloso. «Sin embargo, tengo que ser honesto contigo. Algunos en la industria pueden cuestionar tu capacidad para liderar, dadas las circunstancias de tu accidente». Las palabras resonaron en la mente de Federico como un eco doloroso. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Intentó mantener la compostura,
pero su corazón se hundió. Sabía que su accidente había sido un punto de inflexión en su vida, pero nunca había imaginado que pudiera ser un obstáculo que lo siguiera persiguiendo. En ese momento, su determinación se avivó. No permitiría que su pasado definiera su futuro. «Entiendo tus preocupaciones», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Pero lo que viví me ha hecho más fuerte y más resiliente. Estoy aquí porque quiero ayudar a otros a evitar lo que me sucedió a mí». El inversor lo miró con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Federico sintió que el tiempo se detenía mientras ambos se miraban. Era un momento crucial. La balanza de su futuro pendía de un hilo. Después de un tenso intercambio de palabras, el inversor decidió posponer su decisión. Prometió analizar más a fondo su propuesta, pero la inseguridad se instaló en el pecho de Federico. Días después, mientras trataba de procesar lo sucedido, recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su historia. Era un contacto de la policía, informándole que habían encontrado información importante sobre el accidente. El conductor del otro vehículo había estado bajo los efectos de sustancias en el momento del choque. La revelación lo golpeó como un rayo. La rabia y la frustración comenzaron a burbujear en su interior. ¿Cuántas vidas más se verían afectadas por la imprudencia de una persona? Federico supo que tenía que actuar, no solo por sí mismo, sino por todos los que habían sido dañados por la negligencia en las carreteras. Era el momento de buscar justicia, de convertirse en la voz de quienes no podían alzarla. La lucha apenas comenzaba, y esta vez estaba decidido a no dejar que las sombras de su pasado lo detuvieran. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a trazar un plan para convertirse en un defensor de la seguridad vial, sabiendo que su experiencia podría ayudar a prevenir que otros pasaran por lo que él había sufrido. En la tranquila ciudad de Salta, Federico Arista había encontrado un nuevo propósito tras el accidente que casi le costó la vida. Con su empresa en marcha, ahora se dedicaba a abogar por la seguridad vial, un compromiso que había surgido de su propia tragedia. En su pequeño pero acogedor despacho, decorado con fotos de su recuperación y momentos felices junto a Marina, Federico pasaba horas diseñando campañas y estrategias para concienciar a la población sobre la importancia de la seguridad en las carreteras. La mañana del evento de concientización llegó, y la sala se llenó con un aire de expectativa. Federico, vestido con una camisa blanca y un blazer oscuro, se sintió un poco nervioso mientras miraba a su alrededor. Las sillas estaban ocupadas por un grupo diverso: jóvenes, padres, representantes de organizaciones locales y algunos curiosos. Había sido un esfuerzo colectivo reunir a tantas personas, y él sabía que su historia podía hacer la diferencia. Se acercó al micrófono, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Su corazón latía con fuerza, pero respiró hondo y comenzó a hablar. «Gracias por estar aquí hoy. Mi nombre es Federico Arista y hace un año mi vida cambió para siempre en un instante. Un accidente de tráfico me dejó con secuelas físicas y emocionales que nunca imaginé que tendría que enfrentar. Pero hoy no estoy aquí solo para hablar de mi dolor. Estoy aquí para compartir un mensaje de esperanza y cambio». A medida que avanzaba en su discurso, Federico compartía detalles sobre su recuperación, la lucha diaria que había enfrentado y cómo encontró la fuerza para levantarse de nuevo. La audiencia escuchaba en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Su historia resonaba con ellos y se sentía el poder de la conexión humana en el aire. Debemos tomar conciencia de que cada vez que nos subimos a un vehículo hay un riesgo, pero ese riesgo puede ser mitigado si todos tomamos decisiones responsables. La seguridad vial no es solo una responsabilidad individual, es un deber colectivo.
continuó Federico, su voz firme y clara. El público estalló en aplausos al finalizar su intervención. Federico sintió una oleada de energía positiva recorrerlo. Muchas personas se acercaron después de su discurso para compartir sus propias historias y ofrecer apoyo. Algunos se comprometieron a unirse a su causa, a participar en actividades futuras y a difundir el mensaje de la seguridad vial. Era un momento de triunfo, un paso más hacia la transformación de su tragedia en un motor de cambio social. Sin embargo, mientras disfrutaba de la euforia del evento, la realidad del juicio contra el conductor que causó su accidente se cernía sobre él como una sombra. La fecha se acercaba y aunque había encontrado una nueva razón para levantarse cada mañana, la idea de enfrentar al hombre que le había cambiado la vida de forma tan drástica lo llenaba de ansiedad. En sus noches de insomnio, Federico se debatía entre el deseo de justicia y el miedo a revivir el dolor del pasado. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse enfocado en su trabajo y en el impacto positivo que quería generar, la angustia lo seguía acechando. Sabía que tendría que lidiar con la presencia del conductor en el tribunal, un encuentro que lo obligaría a confrontar sus demonios. Sin embargo, la determinación de obtener justicia y dar voz a los que no podían hablar por sí mismos lo mantenía en pie. Federico se propuso no dejar que el miedo lo paralizara. Sabía que, independientemente del resultado del juicio, su lucha por la seguridad vial y su compromiso con la vida significaban mucho más que cualquier enfrentamiento personal. Con el apoyo de Marina y sus amigos, se preparaba mentalmente para lo que vendría, decidido a no permitir que su pasado definiera su futuro. Así, mientras la ciudad de Salta continuaba su rutina diaria, Federico se transformaba poco a poco en un símbolo de resiliencia y esperanza. Su voz se alzaba no solo por él, sino por todos aquellos que habían sufrido a causa de la irresponsabilidad al volante, creando un cambio que resonaría mucho más allá de su propia historia. El día del juicio llegó con una atmósfera densa y cargada de emociones. Federico Arista, sentado en la sala del tribunal, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Su corazón latía desbocado y un sudor frío recorría su frente. A su lado, Marina le apretó la mano con fuerza, como si intentara transferirle su propia fortaleza. Había pasado por un largo camino de sufrimiento y sanación, y hoy se enfrentaba a la última etapa de una lucha que había comenzado con aquel accidente devastador. Cuando el juez hizo su entrada, el murmullo en la sala se extinguió de inmediato. Todos los ojos se posaron en él, y Federico respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que le asaltaban. Era su turno de hablar, de compartir su historia, de dar voz a su dolor y, al mismo tiempo, de abogar por un cambio. Sabía que su testimonio no solo representaba su sufrimiento personal, sino también un mensaje de esperanza para aquellos que, como él, habían sido víctimas de la irresponsabilidad de otros. Al levantarse para dirigirse al tribunal, las palabras parecían atascadas en su garganta. Con cada paso que daba hacia el estrado, recordaba todos los momentos de su vida que habían cambiado radicalmente desde aquel día fatídico. La confusión, el miedo, la soledad en el hospital y, sobre todo, la lucha diaria que había enfrentado para reconstruir su vida. Miró a la multitud que llenaba la sala y vio rostros familiares, amigos, familiares y muchos que habían seguido su historia a través de las redes sociales. Cada uno de ellos representaba un pilar en su vida y hoy estaban allí para apoyarlo. Su señoría, miembros del jurado. Comenzó, su voz firme a pesar de la emoción. Estoy aquí para contarles no solo sobre el dolor que he sentido, sino sobre la transformación que ha surgido de esa tragedia. Mi vida cambió en un instante,
Pero el impacto de ese cambio se extendió mucho más allá de mi persona. He aprendido que cada decisión cuenta, que cada acción tiene consecuencias y que la vida es un regalo precioso que no debe ser abusado. Mientras hablaba, Federico notó las miradas atentas de los jurados. Algunos tomaban notas, otros parecían conmovidos. Su relato se convirtió en un viaje emocional que resonó profundamente en el ambiente. Habló de sus días de rehabilitación, de la frustración de no poder moverse con la misma libertad que antes y de la impotencia que sentía al ver cómo su futuro se desvanecía. Pero también compartió su renacimiento, el impulso que lo llevó a crear una empresa para ayudar a otros emprendedores, y cómo eso le había dado un propósito renovado. Al finalizar su testimonio, una sensación de alivio y satisfacción lo envolvió. Había hablado desde el corazón, y sabía que había tocado a algunos en la sala. De vuelta a su asiento, sintió la mano de Marina entrelazada con la suya. Su apoyo incondicional le dio fuerzas para enfrentar lo que quedaba por venir. Después de una breve deliberación, el juez anunció el veredicto: culpable. Federico sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La justicia finalmente había sido servida. En ese instante, una ola de emociones lo inundó. Alivio, tristeza, pero sobre todo una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de contar su historia. No solo había ganado un juicio, había encontrado un propósito más grande en su vida. Al salir del tribunal, la luz del sol brillaba intensamente, como si el universo celebrara su victoria. Marina y Federico se miraron a los ojos, y en ese momento, sin necesidad de palabras, supieron que habían superado una etapa importante de sus vidas. La historia de Federico Arista no se trataba solo de un accidente, sino de renacimiento, de transformación y de esperanza. Tomados de la mano, caminaron juntos, listos para enfrentar el futuro. La vida aún tenía desafíos por delante, pero ahora estaban armados con la certeza de que siempre hay luz después de la oscuridad. Con cada paso que daban, sentían que su amor y su compromiso eran más fuertes que nunca, listos para construir un futuro lleno de sueños y posibilidades. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar el canal. Y por supuesto, suscríbete para no perderte ningún contenido nuevo. Me encantaría saber tu opinión. Comenta aquí abajo y cuéntame qué te ha parecido la historia. Estaré feliz de leer tu comentario. Hasta el próximo video.